Qué linda esa canción, ¿no? Una rendición completa al Señor, ¿no? Sí, señor, Declarar, venimos a darle declararlo dueño y Señor de nuestra vida. Así Poderosa es. canción. Qué bueno. Y invito a todos los que nos están oyendo que se rindan completamente al Señor. Si a Así nuestro es. Dios, nuestro Jesucristo está esperando por nosotros que nos sometamos a Él sin reserva. Bien, habiendo escuchado esta poderosa canción y de mucha reflexión, vamos entonces a prepararnos para escuchar la palabra que Cristóbal trae para nosotros en esta tarde. Él va a hablar pues a un carácter generacional, así que adelante Cristóbal, te dejo para que tomes tú el tiempo para la palabra del Señor en esta tarde. Seguro, Bendiciones. claro. De nuevo, gracias por la bendición, apóstol. Bueno, necesariamente para impartir lo que vamos a conversar ahora sobre la palabra, tengo que seguir trayendo un poquito de historia y conectar quizás con el testimonio, porque una de las cosas que fue muy importante para mí eh, fue el que la iglesia donde actualmente mi esposa y yo servimos y copastoreamos junto a los pastores Daniel y Ana Dávila, que es N Church, aquí como lo dije, en el sur de la Florida. El pastor Daniel, ¿ok? Tuvo un corazón de papá que pudo visualizar en mi vida una nueva generación, porque definitivamente, si lo lograste ver en el video, cuando yo recibo a Jesús, me recibo tocando en un bar aquí en uno de estos bares nocturnos. Dios toca mi corazón y ahí definitivamente entrego mi vida y abro mi corazón. Pues yo llegué a la iglesia con el pelo súper largo, no es que eso esté mal o esté bien, con sencillo, lleno de tatuajes eh, hubo un pastor que tuvo un corazón de papá que no generó un rechazo ni un prejuicio, sino que se dedicó a ver en mí el tesoro de una nueva generación, que es lo que estamos hablando ahorita. En ese momento yo fui la nueva generación, ahora vienen otras generaciones. Así que lo que voy a estar compartiéndoles ahora no es simplemente una teoría o algo que es una revelación del Espíritu, sí lo es, y de hecho me genera mucha pasión el compartirlo, pero es producto también de lo que fue en mi vida y cómo alguien como lo fue mi persona anterior, puede ser recibida, acogida, puede ser valorada y puede llevarse hasta un punto en el cual de verdad se genere un impacto que no solamente sea la transformación de la persona, sino que realmente lo que está afuera también reciba un impacto. Así que tengo que hacer parte de esta historia de la palabra y de la administración a mi iglesia y particularmente a mi pastor y padre espiritual, el pastor Daniel, porque él logró ver en mí, a pesar de todo lo que en ese momento parecía mi vida y que no estaba dispuesto a dejar o a mover, logró ver un tesoro y así me trató hasta que el mismo Espíritu Santo hizo los cambios que iba a hacer. Simplemente así puso las convicciones y fue haciendo el trabajo de papá espiritual, fue amar, dirigir, afirmar y dar identidad para lograr tener el matrimonio que nosotros pues ahorita decimos que tenemos y toda la cantidad de cosas que han pasado en nuestra vida y las cosas que van a seguir pasando en nosotros y en todo aquel que cree, porque Jesús no está haciendo acepción de personas. Lo que Jesús hace en alguien, lo vuelve a hacer en otra persona, y el corazón de Dios es levantar a todos sus hijos y hijas y llevarlos a otro nivel. Como dice bien la palabra, o sea, si vino un ladrón a robar, a matar y a destruir, pero Cristo Jesús vino a deshacer eso. Si teníamos un estatus antes y una fama y un nivel antes, y por cuanto no estaba en las manos de Jesús, eso se perdió. Tienes que entender que cuando Dios te toma y Jesús te agarra y te redime, yo utilizo esa palabra es un poco fuerte, pero cuando te toma y te levanta, tienes que saber que Dios te va a devolver lo que se perdió y más, porque en el momento que te levantas tú, le estás dando gloria a Él. Así que tengo mucha pasión por compartirles este tema,
se llama El tesoro de una nueva generación. Cuando estaba meditando en qué quería Dios que impartiéramos en este tiempo, Dios me mostró, o se puede verlo a través de una impresión interna, un pensamiento de esos bonitos que pone Dios, ¿verdad? Dios habla de muchas formas. Una de ellas es te pone un pensamiento y tú dices, cónchale, qué lindo esto que estoy viendo. Yo lo pude ver frente a un baúl y tomando cosas viejas, tesoros viejos, tomando tesoros nuevos. Y me acordó que eso por supuesto está reseñado en las mismas palabras de Jesús, en una analogía que está en Mateo 13:52, en donde él les dijo, hablando de Jesús, dice, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un papá de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y papá me dijo, ese soy yo. Y aunque esta palabra, dentro del contexto bíblico, Jesús está trayendo unos principios del reino que son nuevos para los que estaban escuchando, no para él, porque él hizo todas las cosas, pero son nuevas para los que están escuchando. Y muchos de esas personas que estaban escuchando estaban arraigadas en una creencia, en unos valores, en una cultura, en unas tradiciones, una forma de ver las cosas que les costaba un mundo poder entender lo que Jesús estaba diciendo nuevo. Y él trae el pasaje y lo dice, miren chicos, gente que me está escuchando, toda persona que tiene el discernimiento y está puesto, porque eso es lo que es un escriba, de poder extraer las verdades del reino de Dios, va a poder conseguir tesoros viejos y tesoros nuevos. Pero proféticamente Dios me dijo, ese soy yo con las generaciones. Yo estoy sacando de las generaciones existentes tesoros y de las generaciones nuevas estoy levantando tesoros también. Y con eso yo estoy construyendo mi reino y mi mover ahora. Así que, así es, hablamos del tesoro de una nueva generación. Y vamos a leer unos pasajes bíblicos que tienen que ver con la historia de David y una historia que ustedes todos claramente deben conocer, cómo David vence a Goliat. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y creo que esa historia ilustra pues, perfectamente lo que el Señor quiere impartir en esta tarde para ti. Es una palabra para los pastores con grupos de jóvenes y gente joven que está llegando. Es una palabra para los papás y sus hijos. Es una palabra para un líder, inclusive para hombres de negocio, de corporaciones que están recibiendo gente nueva, gente joven, y Dios quiere que las veamos de una forma específica en este momento para que lo que Él estableció en esas vidas se dé y se cumpla. Así que los voy a invitar que vamos a leer Primera de Samuel 17:28. Como les dije, estamos hablando de David y de Goliat, de la batalla de David y de Goliat, y estamos un poquitín antes. Está David pastoreando sus ovejas y su papá le pide que vaya a ver cómo están sus hermanos y lleva una encomienda y él se mueve para allá. Y cuando llega, lo que ve y percibe es una línea de los ejércitos israelitas en el valle y otra línea del ejército filisteo del otro lado, y ve un gigantón que se levanta allí y que viene e insulta al ejército de Israel. Y ve cómo todo el mundo se asusta, dice que la gente se asusta y comienzan a hablar, y ahí comienza la historia, ¿ok? Así que eso es lo que sucedió antes. Vamos a hablar de lo que está escrito. Primera de Samuel 17:28 dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Es decir, para poner, creo que me faltó un datico más, es que cuando David empieza a ver lo que está pasando, empieza a preguntar, cónchale, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso? Si nosotros somos los que tenemos a Dios, ¿se acuerdan, muchachos? O sea, Dios está de nuestro lado, es el ejército nuestro. O sea, ¿cómo alguien va a venir y va a retarnos de tal manera?
Y dice que David pregunta que cuál es la recompensa. Y Eliab, su hermano, cuando dice acá, que dice, lo oyó hablar, eso fue lo que él estaba hablando con la gente, y dice, bueno, no es posible, y bueno, ¿y qué van a dar? Pero si ¿cómo se va a parar este hombre aquí a decir? Allí comienza la historia. Dice entonces, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. David dice, ¿y qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Se subtitula allí en la palabra, dice, David mata a Goliat. Y seguimos con el 32, dice, no se preocupe por este filisteo, le dice David a Saúl. Mira, no te preocupes por este filisteo, le dijo a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y la respuesta de Saúl es, no seas ridículo. Respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, yo lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo, le dice. Después narra, dice el 38, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con cosas semejantes. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, claro, imagínate. Así que David se lo quitó. Dice el 40, tomó 5 piedras listas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y el resto de la historia la saben, ¿verdad? El filisteo fue vencido por David. David le quitó la cabeza. Fue una victoria tremenda y todos conocen la historia. Permítanme orar. Yo quiero orar para que el Señor abra el corazón, abra el entendimiento, para que lo que Dios quiere impartir sea recibido. Padre, te bendigo. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta hermosa oportunidad que me das de poder traer, Señor, este mensaje que está en tu corazón, las nuevas generaciones y la forma como tú estás viendo las nuevas generaciones. Gracias, Señor, porque tú estás viendo en ellos el tesoro, un tesoro hermoso. Y estás contando con las viejas generaciones, con el tesoro de las viejas generaciones, para que ambos establezcan, Señor, lo que es tu voluntad en este tiempo. Te pido, Señor, por nuestros corazones, que mientras se imparte, se comparte, se habla, tu Espíritu Santo traiga la convicción de cambio y que lo que estamos recibiendo sea puesto en práctica, sea práctico en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias porque veo con los ojos del Espíritu cómo se levanta hacia una generación hermosa y poderosa con la cual, Señor, los gigantes de este tiempo, los Goliat de este tiempo, van a ser derribados y se van a caer completamente. Yo bendigo, reconozco tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bonita historia, ¿no? Qué tremenda historia.
Pues mira, yo les decía que esta historia ilustraba muy bien lo que es el corazón de Dios referente a las nuevas generaciones y el tesoro que hay en una nueva generación, porque David en este caso representa esa nueva generación. O sea, David tuvo la necesidad de tener una afirmación en lo que Dios iba a hacer en su vida, que fue de parte de Samuel. ¿Se acuerdan? En ese momento en el cual que Samuel llega y lo unge delante de todos sus hermanos, delante de su papá, y lo afirma, y ahí esa afirmación que fue simbólica y representativa también tuvo una impartición de espíritu en identidad, en su identidad. Pero David no recibe la revelación del poder de Dios, de la grandeza de Dios de parte de Samuel, ni tampoco lo recibe de su papá. ¿Dónde recibe David la revelación? La recibe en su vida cotidiana. En la vida cotidiana, donde estaba cuidando las ovejas y donde estaba cuidando su rebaño. Cada vez que venía una circunstancia adversa, un oso, como lo dice la palabra, y venía un león, como Dios lo amaba y lo había escogido como un tesoro, Dios se le estaba revelando. La revelación de que ese filisteo, Goliat, era pan comido, era fácil, venía de la concepción que había recibido David en esas noches, que estaba solito allí, viendo cómo Dios participó en su vida y lo selló. O sea, Dios preparó a David en ese momento para la victoria que iba a tener después. Samuel afirma la identidad, pero la revelación de Dios, de su poder y la capacitación no la recibe de parte de Samuel, ¿verdad? Que era como que la representación del hombre espiritual, sino la recibe de Dios directamente. Y ahí vamos en ese primer punto, porque tenemos que entender, y es lo que quiero compartirte ahora, que Dios en este momento está levantando una nueva generación que necesita padres y madres espirituales, es decir, la figura de Samuel, papá y mamá espiritual, para afirmar, impartir, pero que ya Dios está haciendo un trabajo poderoso en su vida y ya Dios les ha revelado y les ha dotado de unas capacidades y unas armas que para nosotros, para esta generación, no es común, pero Dios sí sabe lo que viene y lo que se necesita, lo que necesitan incorporar para destruir los Goliat de este tiempo. Entonces, ese es el punto número uno que les comparto. ¿Cómo estamos viendo a nuestra nueva generación? Vuelvo y conecto con lo que sucedió conmigo. O sea, imagínate esto en un contexto cultural, porque a veces nosotros la cultura evangélica es un poco cerrada, y yo fui expuesto a eso. O sea, yo tenía gente que se me acercaba y me decía, mira, tú no puedes cantarle al Señor con zarcillo. O tienes el pantalón roto, que por cierto, ahora toda la tendencia es que todas las iglesias, todos los pastores, si tú ves el movimiento con pastores con pantalones rotos, pero en ese tiempo ponerse un pantalón, o sea, me venían y me decían, mira, ¿cómo es posible? Este es el altar de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo un joven, hablando de lo que era yo, puede mantenerse cuando una cultura está tan fuerte que no está entendiendo que simplemente es un proceso donde el Espíritu Santo va a traer una transformación, pero que ya de antemano en mi vida, como es la vida de estas nuevas generaciones que vienen ahora, y bueno, yo me pongo ahora como ejemplo, pero estoy hablando en general de tantas y tantas personas, que esa persona que está entrando ya venía con unas capacidades y que Dios había trabajado, que simplemente lo que había que hacer era amar, afirmar y dejar que Dios hiciera el trabajo y no quitar o mover cosas que ya Dios había puesto en mi corazón. O sea, yo, con todo de que mi vida estaba destruida, la música, que es una de las puntas de lanza de la iglesia y del mundo, o sea, no hay algo más poderoso
sea, todos estos años, cuando decías apóstol, que mencionaba, a los 3 años yo estaba cantando en televisión, imagínate eso. O sea, todo eso que vamos a decir, eso no, eso es del mundo, eso no importa. Esto ahora es cerrado y esto no importa, ¿no? Yo digo, eso que está ahí es lo que ahorita me permite decir, estoy entrando con honor a los Latin, estoy conociendo gente, la música que estamos haciendo, la estamos haciendo con un nivel de excelencia. Y allí está Jesús, porque donde yo llegue, donde tú llegues, la bandera de Jesús se levanta. Así que el pastor Amado, mi papá espiritual, tuvo la capacidad de sentarse conmigo una y otra vez. E inclusive recuerdo cuando me decía, oye, Cris, me decía, es importante que de verdad alcances a tus amigos antes de que la cultura te transforme. Porque él sabía que la cultura es muy densa y se nos olvida que hay gente que hay que conectar y la única forma de conectar es lo que hizo Jesús. O sea, que siendo Dios se bajó de su silla de Dios y dice que menospreció ese lugar para entrar a conectarse con nosotros, a servirnos, a conectarse con nosotros, a pisar lo que nosotros pisábamos para podernos hablar en el mismo lenguaje. Entonces, muchas veces hacemos una cultura muy densa y nos cerramos a cosas que estamos viendo y de nuevo, ¿cómo estamos viendo esa generación? Pastor Daniel tuvo el corazón y la visión de ver en mí esa nueva generación y yo te invito ahora que sea así, que toda tu iglesia lo veas así, para que todos esos muchachos que están allá afuera, o jóvenes adultos que vienen, más bien sean instrumentos poderosos en la mano del Señor. Y también te lo digo, papá, igual, papá, mamá, o sea, que estás viendo en tus hijos, o sea, estás viendo realmente un tesoro, te estás alineando. Tú me puedes decir, ay, pero pastor, es que tú no conoces a mi hijo es terrible, esto, lo otro. Pero te vas a aliar o sea, vas a hacer alianza con esa realidad o vas a hacer la alianza con lo que está establecido para con ellos. No un proceso de autonegación, es que esto es lo que yo veo. Y cuando yo tengo la capacidad de entresacar lo precioso de lo vil, entonces mi boca se convierte como la de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Y mi oración hacia esa vida, lo que yo estoy pidiendo, estoy moviendo, tiene un poder completamente diferente. Dice la palabra que nuestros hijos son herencia, o sea, que es más precioso, que es más tesoro que eso. Están puestos para que nosotros los disfrutemos. Entonces tenemos la capacidad de verlos así, porque si lo que hay es rechazo y lo que hay es que nos hemos quemado tanto que ya nuestros ojos lo que ven es todo lo contrario, un tesoro. Entonces nos estamos alineando con esto y no con lo que Dios está moviendo. Así que ese es el primer punto, es entender que Dios está haciendo algo y que nos necesita como papás y como mamás, pero la revelación se la está dando ahora en medio de las circunstancias. Cuando veo todo ese movimiento tecnológico, cuando veo las batallas que tienen nuestros jóvenes, y veo cómo por el apoyo nuestro en oración, cómo la misma presencia de Dios que los ama y los está levantando, está allí. De ese proceso van a salir con una autoridad y un poder que no solamente ellos van a ser libres, sino una generación completa, porque ese principado se va a caer y se va a destruir. Ok, mis amados. Fíjate, voy a leer el versículo 33, donde le dice Saúl, dice, no seas ridículo. No seas ridículo, le dice a David, no hay forma de que tú puedas pelear contra el filisteo y ganarle. Eres tú solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate, ¿qué es lo que estaba viendo Saúl? Lo que tenía enfrente, estaba viendo un muchacho joven ahí, pastorcito con las cosas que tenía, o sea, para su criterio, lo que él estaba viendo con sus ojos, esa persona no estaba calificada para vencer. Sin embargo, Saúl estaba en completo desconocimiento de lo que Dios estaba haciendo en la vida
en la vida de David. Estaba completamente fuera de ver lo que Dios estaba haciendo, lo que el Padre Celestial a través de Jesús estaba haciendo en esa vida. Dice, sabes que no podemos darnos el lujo de ver delante de nosotros algo diferente a un tesoro. Eso te lo siembro, porque Saúl no pudo discernir el tesoro que había enfrente de él. Él no estaba al tanto de lo que Dios ya había preparado en David, lo que había preparado en esa vida, en esa nueva generación. Tenemos que romper un poco los prejuicios también. En el 28 dice, pero cuando Eliab, el hermano el mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dijo. ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. O sea, básicamente le dijo, eso le dicen aquí en Estados Unidos, le dicen show off. Tú lo que eres un pantallero. Eres un pantallero. Y sabes que muchas veces somos así, porque vemos que este muchacho tiene y se viste de una forma diferente. Entonces creemos que es un pantallero y realmente no estamos viendo completamente lo que Dios está haciendo en esa vida. Tú sabes que una cosa que me ha llamado siempre la atención es que si nosotros fuésemos a hacer misión para África, nosotros tenemos que prepararnos. Ningún misionero va imponiendo su cultura, lo que sabe, hacia a otra cultura que está completamente ajena, porque lo primero que va a recibir es rechazo. Va a haber un rechazo. ¿Qué es lo que hace el misionero cuando se va a Haití o se va a África? Pasa un tiempo conociendo la cultura, se entremezcla dentro de la cultura, por supuesto con su identidad clara, porque es la única forma en la que puede conectar. Y en esa conexión, entonces es donde comienza el trabajo de poder transferir lo que está en el espíritu, transferir la identidad, y finalmente pues todo esta obra misionera tú la ves que se completa. Pues es lo mismo que sucede ahora. O sea, tú tienes una generación como la generación Z o sea, su mente está conformada completamente diferente. Y muchas veces lo que hacemos es decir, es que es increíble que se la pasan con el teléfono y le está cambiando la mente. O sea, eso no lo vas a cambiar tú, porque hasta tú mismo, o sea, hasta nosotros mismos hemos sido transformados y cambiados. Nuestros cerebros no funcionan lo mismo. Pero de nuevo, los de esa generación no funcionan igual, porque lo que amerita para destruir y arrancar y derribar los Goliat de este tiempo implica que ellos tengan ese cambio. De hecho, doy las gracias a Rubén, al hijo del apóstol Rubén, porque ciertamente él es una representación de una generación que conoce y maneja la tecnología para que esto suceda. Entonces, estoy seguro, apóstol, que si fueras tú el que estuvieras manejando esto, yo creo en ti, creo en fe que lo lograría, pero iba a ser más complicado. Y lo que está sucediendo aquí hoy, lo que va a estar pasando estos viernes, y todas las veces que tú haces tu programa y sale y se habla la palabra de Dios, un impacto que están recibiendo las personas, y hay victoria, y la obra se está viendo. Pero ¿de dónde parte? De alguien que ya fue por su conformación del cerebro, porque se la pasa con el celular para arriba y para abajo, tiene la capacidad de agarrar la tecnología y utilizarla con poder para derribar. Entonces, tenemos que cuidarnos de ver a nuestras generaciones como eso, esta generación es un show off. Es una generación que, no, esos son pantalleros. Por eso es que anda con el zarcillo, por eso es que anda con los pantalones rojos, por eso es que se pintó el pelo de amarillo. No, eso no es cristiano. Y cambiándolo porque nos cerramos a la posibilidad de amar y absorber y dejar que esa persona se convierta en ese misionero que conoce la cultura afuera y que va a poder alcanzar todos esos muchachos que quizás algún día, quizás nunca van a llegar a la iglesia, ni nunca van a leer la palabra, pero la van a conocer a través de esos muchachos que tienen la identidad de la casa y de la familia. Así que mi pastor me decía, oye, aprovecha y antes de que la cultura te cambie, antes de que te conviertas en un cultural bien denso, trata de ser efectivo,
allá afuera para alcanzar cuando todavía hablas como ellos, cuando todavía luces como ellos. Voy a moverme al siguiente punto. Se siente extraño cuando estamos predicando así porque siempre de alguna manera hay como un feedback. Así que te invito a que si de alguna manera esta palabra está siendo de bendición para ti, que le mando un saludo a todas las personas. Sé que veo que hay 22 conexiones. Eso significa que a lo mejor hay una casa que tenga más personas, pero les envío pues un abrazote. Déjenme saber que están allí y que están escuchando y que están recibiendo para yo no sentirme solito aquí, ¿verdad? Mira, hay otro pasaje aquí muy interesante y es el siguiente. Es que dice que Saúl, sigo leyendo aquí voy con el 38, dice Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se las puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Mira esto, qué tremendo y qué poderoso. A ver si lo logran ver. O sea, pues por supuesto Saúl, hombre de guerra. O sea, si tienes un tipo que tiene de guerra allá adelante,